Inglaterra probó Caicedo con las justas. Así de claro y así de directo fue el diagnóstico de la prensa inglesa tras el triunfo agónico del Chelsea ante el West Ham por la Premier League. Los medios no se dejaron llevar por la épica del resultado, ni por la locura del marcador final. Analizaron a Moisés Caicedo con lupa y concluyeron que cumplió, aunque lejos de su techo habitual. The Standard, Football London y Express coincidieron en el tono. No hubo elogios desmedidos ni castigos severos. Las calificaciones oscilaron entre el 5 y el 6, números que reflejan una actuación aceptable, trabajada pero irregular. Inglaterra no se dejó seducir por el contexto heroico del partido y separó la victoria colectiva del rendimiento individual del ecuatoriano. The Standard fue el medio más generoso, le otorgó un 6 y destacó su despliegue físico, sus múltiples entradas y el constante acoso en el mediocampo. Subrayó su intensidad para cortar avances rivales y su compromiso defensivo, aunque también remarcó que cometió algunas faltas innecesarias y terminó amonestado en un partido de alto voltaje. Football London, en cambio, fue más crítico, le puso un 5 y señaló que Caicedo no estuvo en su mejor versión. Según el medio, el ecuatoriano no ganó tantos duelos como acostumbra y le costó imponerse con autoridad en la mitad de la cancha, especialmente en un primer tiempo donde el Chelsea fue superado. Express siguió esa misma línea, también lo calificó con un 5 y fue directo al describir una actuación por debajo de sus estándares habituales. Incluso mencionó la frustración visible de Liam Rasenior tras un pase errado a malo gusto al inicio del segundo tiempo, una acción que volvió a poner en aprietos al equipo. Ese error puntual quedó marcado en el análisis inglés, no por su gravedad extrema, sino porque contrastó con la imagen de seguridad que Caicedo suele transmitir. La prensa entendió que no fue un fallo decisivo, pero sí un síntoma de una noche incómoda, de esas en las que el mediocampista no logra imponer su ritmo natural. Aún así, los mismos medios reconocieron que el ecuatoriano no se escondió, jugó los 90 minutos, fue titular indiscutido y asumió responsabilidades en un partido que exigía carácter. Inglaterra valoró su presencia constante en el mediocampo, incluso con el funcionamiento colectivo del Chelsea no lo acompañaba. The Standard resaltó una acción que pudo cambiar la percepción general. Caicedo estuvo cerca de marcar un golazo en el tramo final, un remate potente que obligó a Alfonso Areola a una gran atajada. De haber entrado, probablemente el análisis habría sido otro, pero el fútbol no se escribe con condicionales. Ese intento ofensivo fue clave para entender el juicio final. Caicedo no brilló, pero apareció cuando el partido estaba al límite. Para la prensa inglesa, ese detalle no alcanza para sobresalir, pero sí para sostener la idea de que su influencia va más allá de los errores puntuales. El partido fue caótico. Chelsea fue al descanso perdiendo 2-0 y con sensaciones preocupantes. En ese escenario, Caicedo intentó ordenar desde el centro del campo, aun cuando el equipo tenía menos posesión y sufría la presión del West Ham. Inglaterra reconoció ese esfuerzo, aunque sin idealizarlo. Las estadísticas respaldaron parcialmente esa lectura. Caicedo buscó constantemente la pelota, ganó duelos importantes y recuperó balones en momentos clave. También generó un tiro libre en campo rival cerca del minuto 10, una muestra temprana de su intención de marcar presencia desde el arranque. Sin embargo, la prensa señaló que no logró dominar el mediocampo como en otras jornadas. West Ham encontró espacios y complicó al Chelsea durante largos pasajes, algo que influyó directamente en la valoración del ecuatoriano, llamado a ser el equilibrio del equipo. En la segunda mitad el panorama cambió. Chelsea ajustó su táctica, mejoró la posesión y comenzó a empujar con más claridad. Caicedo se adaptó a ese nuevo contexto, participó en la recuperación y sostuvo el ritmo mientras el equipo encontraba los goles que cambiaron la historia. João Pedro y Marco Kurela empataron el partido, y Enzo Fernández selló la remontada en los minutos finales. La prensa inglesa destacó la resiliencia colectiva, más que las individualidades, y ubicó a Caicedo como una pieza funcional dentro de ese engranaje que resistió la presión. Ese enfoque explica las notas. No fue uno de los protagonistas del triunfo, pero tampoco un problema para el equipo. Ese enfoque explica las notas. No fue uno de los protagonistas del triunfo, pero tampoco un problema para el equipo. Inglaterra fue clara. Caicedo estuvo ahí. Trabajó, sostuvo, aunque sin imponer la jerarquía que lo ha convertido en un mediocampista consolidado en la Premier League. El término aprobado define mejor que cualquier adjetivo su noche ante el West Ham. Aprobado con lo justo, sin brillo, sin desastre. Una actuación que suma minutos, experiencia y aprendizaje.
pero que deja claro que el nivel de exigencia sobre él es cada vez mayor. La temporada de Caicedo explica ese estándar elevado. En la Premier League ha disputado 18 partidos, anotó 3 goles y dio 6 asistencias en 1506 minutos, números que lo posicionan como una pieza clave del Chelsea y que hacen que cualquier actuación discreta sea analizada con dureza. Además, el niño Moy carga con un historial disciplinario que la prensa no pasa por alto, 6 tarjetas amarillas y una roja. Ante el West Ham, volvió a ser amonestado, un detalle que refuerza la percepción de un jugador intenso, pero a veces al límite. Días antes del partido, Caicedo había sido figura ante el Napoli en la Champions League. Este antecedente influyó en la expectativa previa y en consecuencia en la lectura posterior. Inglaterra comparó versiones y concluyó que esta vez el ecuatoriano no alcanzó ese mismo impacto. La prensa tomó nota de esa ambición y la contrastó con su actuación, recordándole que ese tipo de objetivos exige regularidad absoluta. Para los medios ingleses, el partido ante el West Ham fue una prueba de carácter, más que de talento. En ese examen, Caicedo cumplió en lo actitudinal, aunque quedó en deuda desde lo futbolístico. No falló de manera grave, pero tampoco lideró desde el juego. Liam Rossenior, visiblemente frustrado en algunos pasajes, reflejó desde el banco esa sensación ambigua. El técnico confió en Caicedo durante todo el encuentro, señal de que sigue siendo un pilar, incluso en noches donde su influencia no es determinante. Inglaterra entiende el rol del ecuatoriano como un equilibrio silencioso. Cuando falla se nota, cuando cumple pasa desapercibido. Ante el West Ham, Caicedo se movió más cerca de ese segundo escenario, algo que explica el tono sobrio de las calificaciones. La victoria, eso sí, le dio aire al Chelsea, un impulso emocional importante en la Premier League que aumenta la presión sobre los jugadores clave para sostener la reacción. Caicedo está dentro de ese grupo señalado, donde ya no alcanza solo con cumplir. La prensa inglesa fue coherente, separó el festejo colectivo del análisis individual y dejó claro que el ecuatoriano está a un punto de su carrera donde cada partido es un examen. Ante el West Ham lo pasó, pero sin margen para relajarse. No hubo indulgencia ni castigo exagerado. Hubo contexto, hubo datos y hubo una lectura fría del juego. Inglaterra no mintió ni exageró. Moisés Caicedo jugó un partido aceptable, intenso por momentos, errático en otros y terminó aprobado con las justas. Ese es el veredicto final que baja desde Londres. Un aprobado que no brilla, pero que sostiene. Un partido que no se recordará por su nombre, pero que suma en el camino de un mediocampista que ya es parte estructural del Chelsea. Porque más allá de las notas, la prensa también lo deja claro. Caicedo es un consolidado en el equipo, y cuando eso ocurre, la exigencia sube. Inglaterra ya no se conforma con destellos, espera liderazgo constante. Ante el West Ham, ese liderazgo quedó a medio camino. La lectura final de los medios deja una advertencia implícita. Caicedo tiene crédito, recorrido, respaldo, pero la vara está alta y no baja. Cada actuación será comparada con su mejor versión, y cada error será subrayado en un entorno donde la regularidad define jerarquías. Inglaterra, fiel a su estilo, no se casa con nombres ni pasados recientes. Evalúa el presente inmediato y lo hace sin sentimentalismos. Por eso, el aprobado con lo justo no es una crítica demoledora, sino un recordatorio de que el estándar para Caicedo ya es de élite. Así cerró la noche en Stamford Bridge, desde el lente periodístico. Chelsea celebró una remontada inolvidable, pero Moisés Caicedo se llevó un mensaje claro desde las páginas inglesas. Cumplió, sostuvo, pero todavía debe imponer. En la Premier, incluso cuando se gana, el examen nunca termina.